Estas ramificaciones que puedes observar aquí, estas ramificaciones vienen a ser las dendritas. Las dendritas son aquella parte de la neurona que van a estar en comunicación con la neurona anterior, para que puedan comunicarse, ¿verdad? Recordemos que la comunicación entre neuronas se le conoce con el nombre de sinapsis. Todo esto que estoy señalando viene a ser, pues, esto de acá viene a ser el cuerpo o soma, así también se le llama, cuerpo celular o soma. Y esta parte circular viene a ser el núcleo. De la neurona, la estructura alargada, toda esta estructura alargada viene a ser el axón. El axón está envuelto por una estructura llamada mielina. Entonces, tenemos a la envoltura de mielina, conocida también como vaina de mielina. También observemos que entre una envoltura, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 envolturas de mielina. Observemos que entre una envoltura de mielina y otra envoltura de mielina hay un pequeño espacio. A ese pequeño espacio se le va a llamar nodo de Rambier. El axón, bueno, las dendritas captan la información, el estímulo, lo va a trasladar a lo largo del axón y gracias a este espacio o envoltura gracias a este espacio nodo de Rambier, la información va a viajar de espacio en espacio de forma rápida, en fracciones de un segundo. A la parte final se le llama pues terminal del axón. Acá tenemos, la neurona es la unidad anatómica funcional del sistema nervioso central y cuando se comunican dos neuronas o más neuronas, se le llama sinapsis. Ahora, la neurona no solamente puede estar en contacto con otra neurona, a veces está en contacto con un músculo, ¿verdad? También puede ocurrir la sinapsis entre una neurona y un músculo o entre una neurona y un ganglio, como en este caso. Mira cómo la primera neurona le vierte sustancias químicas a la segunda neurona. A estas sustancias químicas se le llaman neurotransmisores. Ahorita, por ejemplo, que estamos escuchando la clase, nuestro cerebro está produciendo sustancias químicas que participan en la tensión, en la concentración, en el frío, en el calor. Nuestro cerebro está trabajando, está activo, entonces hay sinapsis a cada momento. A estas sustancias químicas que produce nuestro cerebro hemos dicho que se le conoce como neurotransmisores. Tenemos varios neurotransmisores, por ejemplo, tenemos a la dopamina, otro neurotransmisor que nosotros producimos es la serotonina, producimos acetilcolina, sin darnos cuenta estamos produciendo endorfinas y otros neurotransmisores más. Vamos a mencionar primero a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que que se relaciona con los movimientos. Está relacionado con los movimientos, también con nuestro estado emocional, principalmente con los movimientos. Una alteración, cuando hay alteraciones en neurotransmisores, por ejemplo, si este neurotransmisor u otro neurotransmisor se altera, produciéndose en exceso, o también puede haber déficit, entonces puede generar algún trastorno o enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la dopamina, si nuestro cerebro produce demasiada dopamina, eso puede causar la llamada esquizofrenia, ¿verdad? Sabemos que la esquizofrenia es un trastorno mental por el cual los pacientes escuchan voces o miran personas que no existen. Hay varias causas de la esquizofrenia. En clases anteriores habíamos dicho que probablemente una de las causantes de la esquizofrenia sea la herencia, o sea, si papá o mamá tiene esquizofrenia o el abuelo, podríamos heredar ese trastorno mental, pero la probabilidad era mínima. Ahora, experiencias traumáticas también pueden causar la demencia, la locura. No siempre, ¿no? Porque todo organismo es diferente. Pero también ha habido investigaciones donde los pacientes que tienen un un exceso de dopamina a nivel del cerebro, a nivel de las neuronas, eso probablemente también esté causando su esquizofrenia. Se ha encontrado pues una producción exagerada de este neurotransmisor. Entonces, ¿qué han hecho los investigadores? Como el paciente con esquizofrenia tiene un exceso de dopamina, han tratado de disminuirlo para ver si de esa manera se controla este trastorno mental. Y al intentar disminuirlo, han descubierto de que la disminución de la dopamina
está asociada con otra enfermedad. O sea, no podemos tener ni mucha dopamina ni poca dopamina, sino en niveles normales. Hasta el momento no se sabe por qué en algunos casos los niveles son exagerados o por qué en algunos casos los niveles están disminuidos. Puede ser factores como en el caso de la edad, por ejemplo, en el caso del nivel disminuido. El déficit de dopamina a nivel cerebral puede generar una enfermedad conocida como el mal de Parkinson. La enfermedad de Parkinson consiste en personas que presentan movimientos que no pueden controlar. Generalmente la enfermedad de Parkinson le da a los abuelitos. Mira, acá tenemos un dibujo, ¿sí? Le da a personas mayores de 60 o 65 años. Por ejemplo, este señor quiere comer, pero está sujetando una mano con su otra mano, ¿no? Lo que pasa es que empieza a tener temblores, o sea, su mano empieza a temblar y siente de que esos temblores no lo puede controlar. Entonces, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por presentar movimientos incontrolados, movimientos que no puede controlar. Está sentado o está caminando, su brazo, su cuerpo, su pierna empieza a temblar y no lo puede manejar. Pero en la actualidad, como la medicina está muy avanzada, la ciencia está avanzada, existen medicamentos para controlar la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Así que nuestro abuelito o abuelita podría sufrir de esta enfermedad. No le da a todos, ¿no? El 5% o el 10% de la población de ancianos podría sufrir esta enfermedad de Parkinson. Otra sustancia química, chicos, que nosotros producimos es la llamada serotonina. Por ejemplo, si ahorita estás contento, estás feliz, estás que ríes, estás con sueño o estás despierto, es porque produces serotonina, ¿ya? Si produces serotonina, estás con sueño, pero si disminuye la producción de tu serotonina, estás activo, estás despierto. Cuando te ríes, produces serotonina, pero si estás triste, deprimido, amargado, te faltan niveles de serotonina. Entonces, tiene que ver con las emociones y con nuestro sueño. Profesora, ¿por qué con los dos? Es que generalmente cuando dormimos bien, emocionalmente nos encontramos bien. Pero si toda la noche estamos, duerme, despiertas, duermes, despiertas, duerme, despiertas, y no has tenido un sueño conciliador, no has tenido un sueño reparador, generalmente al día siguiente estás de mal humor, molesto, fastidiado, aburrido, ¿no? O sea, hay una relación, hay una conexión. Como la serotonina se relaciona con otras emociones, es por eso que algunos investigadores creen que la serotonina está relacionada pues con la depresión, que es un trastorno emocional. Como algunos investigadores creen que la serotonina tiene que ver con la depresión, ¿qué hacen, no? En tratamiento psicológico, sobre todo en tratamiento psiquiátrico, el psiquiatra, que es un médico, ya sabemos que ir al psicólogo no es malo, ir al psiquiatra tampoco es malo, pero el psiquiatra, como es médico, lo que hace es receta pastillas o antidepresivos a esa señorita, señora, jovencito, primo, vecino, que probablemente esté pasando episodios de depresión. Los antidepresivos son pastillas que contienen serotonina, porque para que la persona se cure, necesita esos niveles de serotonina que su cerebro ya no está produciendo. Entonces toma por un tiempo esos antidepresivos con receta médica, por supuesto, y después, poco a poco, su estado emocional empieza a regularse. De ahí que sabemos que la depresión tiene cura, tiene solución, solo que muchas personas ignoran ello y piensan que otra es la solución. Pero sí, ¿no? Tiene tratamiento. ¿Ya, chicos? La serotonina, entonces, participa en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo, así como también está participando al momento de estar despierto o al estar dormido. La acetilcolina es un neurotransmisor que participa en la memoria. Ahorita, por ejemplo, te estás grabando los neurotransmisores y las funciones que tiene cada sustancia química, o sea, estás haciendo uso de tu memoria. Entonces la memoria tiene que ver con la acetilcolina. Hay una enfermedad que se produce si es que hay déficit de acetilcolina. Estamos hablando del mal de Alzheimer. Al igual que la enfermedad de Parkinson, el mal de Alzheimer también le da a personas mayores de 60 o 65 años. No a todos nuestros abuelos, el 5 o 10% de la población de abuelitos podría sufrir de la enfermedad de Alzheimer. ¿En qué consiste? En que poco a poco pierden la memoria. Por ejemplo,
Hoy día saben qué día es y mañana de repente no saben qué día es. Hoy día saben su nombre y mañana no saben su nombre. Hoy día lo vas a visitar a tu abuelito y te llama por tu nombre, o puede ser que te diga, ¿quién eres tú? Pero abuelito, abuelita, yo vengo todos los días, ¿quién eres? O empieza a pedir auxilio, ¿no? Auxilio, un delincuente ha entrado a mi cuarto. Y tú te sorprendes porque hace un ratito acabas de visitarle y si te ha reconocido. Entonces pierde la memoria. Cuando nuestros abuelos sufren del mal de Alzheimer, hay que tener mucho cuidado de dejarlo solo porque no vaya a ser que salga a la tienda y no recuerde cómo regresar. Entonces, muchos de ellos, al no recordar cómo regresar, a pesar que la tienda está cerca, muchos de ellos empiezan a deambular, caminan, deambulan, a pesar que su casa está a 5 pasos y terminan perdiéndose. Entonces, algunos no aparecen y es muy triste, los familiares sufren porque ya no saben dónde buscar a este abuelito que sufre de Alzheimer. Entonces, pegan avisos, si alguna vez te has detenido a leer algunos avisos, vas a encontrar ahí, no se busca persona con tal color de ropa, es un abuelito de más de 60 años, padece de Alzheimer. La acetilcolina es un neurotransmisor que también participa en el aprendizaje, o sea, ahorita estamos produciendo bastante acetilcolina, y también tiene que ver con la motivación. Las endorfinas. Acabas de recibir un golpe de forma casual, te ha golpeado la mano, el pie, de repente alguien te ha pisado, de repente bailando y sientes dolor. Cuando nosotros sentimos dolor, inmediatamente el cerebro se activa y empieza a producir endorfinas. Gracias a esta sustancia química, cuando tú sientes dolor, el dolor desaparece, ¿verdad? Te has dado cuenta que el dolor al principio es fuerte, ¿no? Es intenso, pero pasan los minutos, pasan los segundos y empieza a disminuir. Eso es porque el cerebro pues se activa, produce la mayor cantidad de endorfinas para que el dolor se inhiba. Imagínate si no tuviéramos las endorfinas, ¿no? Nos llegaría a doler con la misma intensidad o más. Hay dolores que sí se incrementan, como el dolor de cabeza, la migraña, el dolor de muela, y necesitamos tomar pastillas analgésicos. Las pastillas tienen sustancias que producen el doble de endorfinas, o sea, tiene sustancias que bloquean el dolor. Es lo mismo que nuestro cerebro también, ¿no? Neuronas que producen, en este caso, sustancias químicas que bloquean el dolor. Se llaman endorfinas. Muy bien, a ver, por ahí me preguntan, Miss, ¿por qué a veces es al revés? Porque cuando hago ejercicio no te duele ahí, pero al día siguiente sí, ¿no? Al día siguiente estamos adoloridos. Cuando corremos o hacemos ejercicios, es cierto, ese rato no nos duele, pero al día siguiente, pobrecito de nuestro cuerpo, de nuestras articulaciones, y empieza a doler. Entonces, cuando empieza a doler, ya duele mucho, pero a pesar que duele mucho, el cerebro se activa, repito, y produce endorfinas. Quizás no está produciendo la cantidad adecuada, pero sí produce endorfinas. Entonces, por eso es que te duele mucho al principio, pero va pasando los días y el dolor empieza a disminuir. O sea, sí o sí el dolor empieza a disminuir a pesar de que has hecho ejercicio y al día siguiente recién te duele. Eso es porque el dolor también es a nivel muscular, ¿no? Los músculos, las articulaciones. Es por eso que en ese instante no te duele, pero al día siguiente sí. ¿Ya? Pero si comparas día tras día, empieza a disminuir el dolor. Si no tuviéramos las endorfinas, al día siguiente dolería mucho, al siguiente el doble, al siguiente el triple, pero sí baja, ¿no? Baja, disminuye. Despacio, pero disminuye el dolor, ¿cierto? Ya cuando el dolor es insoportable, te decía, como un dolor de muelas, por ejemplo, algunos toman medicina, con receta médica de preferencia, y ahí el dolor sí de forma médica y ya empezamos a disminuirlo. Seguimos. Hay preguntas y hay dudas, ya saben que con toda la confianza pueden preguntar a través del chat. A ver, otra sustancia química es la adrenalina. La adrenalina es una sustancia química que nuestro cerebro produce sin darnos cuenta cuando estamos viviendo un momento de peligro, una situación de amenaza, una situación de peligro. Por ejemplo, estás en la calle y de pronto aparece, ¿no? Un delincuente, un asaltante, te persigue, te quiere robar el celular, o hay una balacera. En ese momento de peligro, el cerebro produce adrenalina, y gracias a esa adrenalina, tú escapas, tú huyes, o te quedas paralizado, o te lanzas al suelo para que la bala no te alcance. Entonces,
Cuando vivimos momentos así, ¿no? De peligro, de tensión, es una situación adrenalínica. Y nos vamos a dar cuenta que producimos adrenalina porque una vez que pasó el peligro, estamos temblando, ¿no? Y decimos, ¿por qué tiemblo si ya el delincuente no está? Es que la adrenalina todavía fluye en nuestra sangre. A ver, por ahí me consultan a veces cuando me pongo muy cerca de la ventana o al borde del asiento, algo que no sé cómo describirlo, eso es adrenalina. Claro, si hay tensión, cuando nos sentamos al borde de algo y sabemos que es peligroso porque nos podemos caer, sí puede ser que produzcamos adrenalina, ¿ya? En situaciones de riesgo o situaciones de peligro, el cuerpo se manifiesta segregando adrenalina. Cuando practicas deporte de alto riesgo también, por ejemplo, hay personas que les gusta practicar paracaidismo. Hace poco se ha caído un paracaídas, una persona que estaba practicando paracaidismo, será más o menos 2 o 3 semanas en la Costa Verde. Felizmente al caerse el paracaídas, ha caído en el mar, felizmente, ¿no? Pero a pesar de eso hay personas que les encanta practicar deporte de alto riesgo, paracaidismo, parapente. Se ha caído una persona que practicaba parapente. Hay personas que practican canotaje, alpinismo, les gusta también escalar montañas, y así diferentes deportes como ciclismo de montaña. Entonces, esos son deportes donde hay mucha adrenalina, están retando al peligro. Y el organismo en este momento que sabe que es muy peligroso, empieza a activarse y va segregando la adrenalina para tomar las precauciones del caso. Muy bien, algunos me dicen a través del chat que sí, practican algunos deportes de alto riesgo, de alta tensión. Incluso ir al Playland Park, ha habido un accidente hace poco, ¿no? Pero incluso ir al Playland Park, a este lugar de juegos, también es una forma de retar al cuerpo a la adrenalina. Hay personas que les gusta subirse a juegos muy peligrosos, sabiendo las consecuencias terribles que podría causar. En ese momento también la adrenalina está activada a un 100%. Muy bien, chicos. Tenemos otro neurotransmisor llamado GABA. GABA son las iniciales de, GABA significa ácido gamma amino butírico. Pero como es mucho, ¿no? Ácido gamma amino butírico. Como es mucho y complicado las palabritas, entonces mejor a través de abreviatura GABA. GABA es un neurotransmisor que se relaciona con una enfermedad conocida como la corea de Huntington. Es una enfermedad conocida como la corea de Huntington, o también se le conoce como la enfermedad del baile del San-Vito. San-Vito, no me refiero al negrito morochito, sino San-Vito, el santo Vito. Se caracteriza porque el paciente, mira acá tenemos el dibujo, el paciente cuando presenta la enfermedad o la corea de Huntington camina, pero su cuerpo es como si estuviese torcido. Mira sus manos, mira sus pies, es como que estuviese torcido. Entonces camina de manera ondulatoria, no coordina bien, por ejemplo, de esa manera. A ver, acá me salió un aviso. Ya saben que si se corta la transmisión, chicos, volvemos a entrar, ¿ya? La corea de Huntington es una enfermedad grave y rara, neurológica. Neuro hace referencia a las neuronas, o sea, está asociada con esta sustancia química neurológica. Algunos consideran que participa la herencia, es degenerativa, quiere decir que va apareciendo y poco a poco el organismo va empeorando. En este caso se llama así en honor, esta enfermedad se llama así en honor a George Huntington, que fue uno de los primeros médicos estadounidenses en describir esta enfermedad en el año de 1872. ¿Sí? A diferencia de Parkinson, que tiene temblores, acá la persona cuando camina se mueve todo su cuerpo como si fuera una gelatina. Aparte de que empieza a torcerse las extremidades superiores como inferiores. Entonces, es muy importante cada una de las sustancias químicas. Hemos dicho que se producen en cantidades adecuadas. Si hay una exageración o déficit, genera problemas o enfermedades. A ver, aquí tenemos un dato adicional. Dice, ¿cuántos o quiénes contraen la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson, o movimientos involuntarios,
es más frecuente en personas mayores de 65 años. O sea, nuestros abuelitos podrían padecerlo, pero no todos. Solamente el 10 o el 15% de la población podría sufrir de esta enfermedad de Parkinson. Hasta menos, ¿no? Raras veces esta enfermedad se inicia antes de los 65 años. Raras veces, ahí sería un Parkinson precoz, antes de los 65 años. El 10 o 15% de los casos se presentan antes, pero casi siempre es después. Ahora, ¿por qué la mayoría de enfermedades ocurre cuando estamos ancianos? Es que cuando llegamos a ser abuelitos, muchas neuronas ya se van deteriorando, se van degenerando, y eso genera pues la aparición de enfermedades neurológicas. Tienen tratamiento varias enfermedades, sobre todo cuando se diagnostica a tiempo, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Si se diagnostica a tiempo, si los familiares lo detectan a tiempo, hay ejercicios, hay tratamientos para que la pérdida de la memoria no se deteriore de forma rápida, se pueda controlar. Seguimos. Ahora sí, una vez que ya hemos hablado de la unidad mínima, o sea, de la neurona, ahora vamos a concentrarnos en el sistema nervioso central. Mira el dibujito. El sistema nervioso central sería todo esto. Todo esto es el sistema nervioso central. Seguramente lo han visto en otros cursos como biología también. El sistema nervioso central se clasifica en dos partes principales, en el encéfalo y la médula espinal. Lo voy a señalar, ¿ya? Quiero que mires el dibujito. Toda esta parte que está acá de color morado, que parece un cordoncito hacia abajo, ¿no? Toda esta parte que estoy señalando es la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso central se divide en la médula espinal, que es de acá, lo que está de morado es la médula espinal, y todo lo que está en la parte de arriba, sigo señalando, todo lo que está en la parte de arriba es el encéfalo. El sistema nervioso central se divide en dos, en el encéfalo, que es este conjunto de órganos, y la médula espinal, que es este cordoncito delgado que se ubica dentro de la columna vertebral. Dentro de tu columna vertebral, ¿quién está localizado? La médula. Nuestra médula espinal está dentro de la columna vertebral. ¿Para qué sirve, profesora, mi médula espinal? Bueno, es considerada como el centro de los reflejos. Los reflejos, todos los reflejos que nosotros presentamos, se relacionan con la médula espinal. Por ejemplo, reflejos. Por ejemplo, tocamos una plancha caliente y automáticamente, al sentir lo caliente, automáticamente retiramos la mano. Esa reacción rápida de retirar la mano de la plancha que está caliente, eso se llama reflejo. Esas respuestas rápidas parte de la médula espinal. Lo mismo, ¿no? Caminas por la calle y te tropiezas, pero felizmente, gracias a tus reflejos, automáticamente pones primero tu mano al suelo. Porque eso hacemos, ¿no? Cuando nos caemos, primero colocamos la mano, el brazo, nos golpeamos todo eso. Y gracias a ese reflejo protegemos el rostro, la cara. Entonces, todos los reflejos, como retirar la mano cuando tocamos un cactus, o retirar el pie cuando pisamos un clavo, todos los reflejos parten de la médula espinal. La médula espinal es considerada, repito, el centro de los reflejos. Pero también gracias a la médula espinal, la información viaja, ¿no? Las informaciones que ocurren en nuestras extremidades, dolor o movimientos, viajan. Quiere decir que la médula espinal es como un conducto, es como un camino que lleva la información hacia arriba y saca la información hacia las extremidades. Entonces conduce la información, conduce al impulso nervioso, ¿sí? ¿Qué pasaría si una persona tiene un accidente y en el accidente daña la médula espinal? Lamentablemente, una lesión a la altura de la médula espinal nos puede dejar hemipléjicos, ¿ya? Hemipléjicos, ¿qué significa hemiplegia? Podríamos sufrir de la parálisis de la mitad del cuerpo. Sí, lesiones en la médula espinal puede generar hemiplegia, parálisis de la mitad del cuerpo. Quiere decir que vamos a vivir en silla de ruedas, ya no vamos a poder caminar, lamentablemente ya no vamos a poder caminar si es que la médula espinal se daña. Recuerda que la médula espinal está localizada dentro de tu columna, o sea, tienes que cuidar tu columna, ¿no? Así que cuando viajas en carro, en taxi, tienes que poner tu cinturón de seguridad. Si no sales volando en el accidente,
y un golpe, una caída brusca, que se haya dañado la columna, por ende se daña la médula espinal, y depende de la gravedad, lamentablemente ya no vamos a poder caminar. Hay personas que, por ejemplo, han montado a caballo y no han permitido que un guía lleve a pasear al caballo. Yo puedo cabalgar, y han querido demostrar que pueden cabalgar, y el caballo los ha botado, los ha lanzado con tanta fuerza que al lastimar la médula espinal, algunos se han quedado hemipléjicos. Lo mismo, ¿no? Si vives en el tercer piso y vas a limpiar tu ventana hacia afuera, que alguien te sujete, porque una caída del tercer piso, una caída del cuarto piso, hasta incluso una caída del segundo piso, depende de cómo caemos, porque hay personas que han caído del quinto piso y han logrado vivir y no se han lesionado nada, felizmente, ¿no? Pero no siempre corremos con esa suerte. Entonces, alguna caída brusca, incluso de la escalera, podría causar pues daños en la médula espinal. Así es. A ver, por ahí me están contando, perdón, a través del chat, que se han caído del caballo y felizmente no han sufrido daños. Felizmente, ¿no? Todo depende, pues, repito, Hay caídas que son suaves, hay caídas, por ejemplo, que son amortiguadas, depende de dónde caemos, ¿no? No es lo mismo caer en cemento que caer de repente en una pista que no está asfaltada. Depende de la caída, por supuesto. Entonces, si felizmente, en el caso de su compañera que me está contando a través del chat, no ha sido grave su caída. Pero ha habido casos de actores incluso que han quedado hemipléjicos, porque hay actores que hacen el papel de superhéroes que están volando y en realidad no están volando, sino alguna grúa los está sosteniendo. Si la grúa los suelta, al final pues termina hemipléjicos. Sí, ¿no? Hay un caso de hace varios años atrás de un actor que así, ¿no? Terminó hemipléjico. Incluso alpinistas, personas que han subido a la montaña, no han usado bien sus implementos de seguridad, una avalancha los ha arrastrado, los ha jalado, y al final están vivos, sí, pero con lesiones en la médula espinal. Algunos chicos, algunos llevan terapia y sí pueden recuperar, luego de varios meses pueden caminar. Pero si la lesión es grave, algunos no caminan. Ahora, hay casos donde la lesión es tan grave que termina incluso cuadraplégicos. Porque si quieren la hemiplegia, no mueves las piernas, pero mueves los brazos. En cambio, en la cuadraplegia, cuando toda la médula de arriba abajo se ha dañado, en cambio en la cuadraplegia no mueves ni brazos ni piernas. Ha habido el caso de una chica así que se accidentó de un primer piso, ¿no? Se cae del techo, que es de teja, se rompe, y su caída ha sido brusca. Esta chica terminó cuadraplégica. No podía mover ni brazos ni piernas. Ahora, ahí sí es peor, ¿no? Porque